151 megacable, en su carro, 88.1 FM, La Voz del Pitic. Es un reportaje interesante porque en Sonora aumentaron a 4,900 pesos pago de mordidas para trámites estatales y municipales, para ser parejos. Es decir, y es una encuesta, un estudio que documenta el INEGI y lo consultamos con diferentes, por supuesto, voces que colaboran con este espacio y Jesús Ibarra, que está colaborando con especiales con Proyecto Puente. Le doy la bienvenida aquí al estudio a mi amigo y colega. ¿Cómo está, mi estimado? Buenos ¿Qué días. tal, Luis? Muy buenos días. ¿Listo para compartir la historia? A ver, ¿de qué se trata? Aumenta a 4,900 pesos, maestro, pero ¿de cuánto, a cuánto estaba? Ojo, del 2017, que fue la última, recuerdan el escándalo por cómo estaba Sonora. No, esto no es una información para dar gusto, Jesús. No, mira, hay una realidad y los datos son crudos. Aumentó el pago de la mordida, como le decimos coloquialmente en Sonora, de una encuesta a otra, de 2017 a 2019. Esto incluye trámites en los 3 niveles de gobierno: estatal, municipal, federal, y particularmente se concentran en 3 tipos: los contactos de ciudadanos con las policías, los trámites para abrir negocios y los trámites de propiedad. Así que Propiedad la como... corrupción se esparce en general Esa es buena, exactamente. por los 3 niveles. No es exclusiva de una federación, de un estado, de un municipio. Se esparce por igual. Propiedades como pagar el predial, una licencia para un permiso ambiental, una licencia para un comercio que pueda operar sus aspectos sanitarios, el pago por una mordida si te para un policía. Son los comunes para los ciudadanos que se... Para los ciudadanos comunes, ¿no? Porque si te vas a la mochada, esa es otra Exacto. cosa, de otro trabajo, pero a ver. Exacto, y esto hay que aclararlo. Lo que mide la ENSIC, que es la Encuesta Nacional de Calidad en Servicios Gubernamentales, es lo que le llaman los especialistas corrupción administrativa. Es la corrupción que paga el ciudadano, que se refleja más en los hogares, porque tiene que aumentar un monto de esos ingresos para pagar más mordida, lamentablemente, para hacer trámites en ventanilla, pagar una licencia, requerir un permiso, tramitar un salvoconducto, etcétera, etcétera, etcétera. Es una corrupción muy sensible porque se refleja mucho en el hogar. Y a diferencia de los grandes empresarios o las grandes empresas, el ciudadano común tiene que pagarlo de su bolsa sin poderlo recuperar después. Eso es lo más sensible de este problema y los datos son fríos. Aumentó de 1,900 a 4,900 pesos en un plazo de 2 años. Los datos del INEGI son bianuales, sí, fueron levantados en 2019, pero tienen una vigencia bianual, Luis, y la metodología es muy compleja, es muy sólida. ¿2000 qué? 2017 y 2019. No, sí, pero ¿cuánto era la mordida en 2017? 1,900 pesos. 1,900. Y esto, Luis, coincide con la instalación y la puesta en función del Sistema Estatal Anticorrupción, todo este andamiaje institucional, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo Ciudadano, el Tribunal de Justicia Administrativa, que al paso del tiempo demuestra ser disfuncional. No hay indicadores confiables, no respaldan los indicadores lo que refleja la encuesta aplicada a ciudadanos en hogares mayores de edad, porque la encuesta recoge experiencias y percepciones. Y el INEGI, con su metodología, las valida y nos da la certeza de poderla medir y discutir cuantitativa, cualitativamente en este sentido y poder comparar temporalmente. Esto es decir, yo tengo la validez de compararla con a cómo estábamos hace 2 años, 4 años, 6 años, 8 años y poder medir que va en escala, lamentablemente. En todos los niveles sistemático, qué buen paralelismo haces exactamente. Tenemos instituciones de 800 millones de pesos. Aquí lo hemos documentado, 800 millones de pesos. Y que han servido pues, para tapar a los gobiernos, para tapar, es decir, la corrupción. Y obvio, algunas instituciones al servicio del poder práctico, de algún empresario priista que las maneja y las hace como quiere. Todo eso lo podemos también igual documentado, comprobado. Eso es lo bueno, que lo que decimos lo podemos comprobar. Pero esto, el rigor es que se dispersa y se expande, porque la mordida es de, pues aumentó que 3,000 pesos. 3,000 pesos en números directos llanos nominales. ¿Qué más tienes? ¿A quién entrevistaste? Mira, hablamos con varios compañeros: Eduardo Bojorquez, especialista anticorrupción; Aarón Grajeda, exintegrante del Sistema Estatal Anticorrupción; Eduardo Urbina, director de Hermosillo Cómo Vamos; y con Óscar Cerrato. Todos coinciden en señalar que hay una falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, que las instituciones diseñadas para sus tareas no están haciendo su trabajo, que
la gente no se anima a denunciar los actos de corrupción porque implica autoinculparse, ¿sí? Tienes que decir que eres corrupto y corruptor, y que afecta sensiblemente la competitividad. Despedimos la señal de Megacable, le agradecemos y nos quedamos en toda la plataforma de Proyecto Puente y en el 88.1 FM, La Voz del Pitique. Adelante, ¿me decías? Sí, te comentaba, y que afecta la competitividad del Estado en el plano actual y a largo plazo. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y como dices, es una falla institucional sistemática, porque hablaríamos entonces ya de una corrupción institucionalizada. ¿Sí? Es decir, ese sería el concepto, porque es por licencias, prediales, ¿qué más? Contactos con la policía, ministerios públicos, jueces. Las policías municipales particularmente y las estatales son los funcionarios públicos, porque no dejan de ser funcionarios públicos, peor evaluados en la encuesta. A esto le siguen los jueces, los ministerios públicos, los partidos políticos, los congresos, los diputados. Uh-huh. Realmente muy pocos actores o instituciones se salvan de la quema. Actores como la iglesia, la universidad, la familia, los amigos, suelen ser mejor evaluados. Bien. ¿Y qué te hablaría? A ver, vamos a escuchar a los que entrevistaste para después las conclusiones. Adelante, por favor. ¿Con quién empezamos? A ver. ¿O nos vamos a juntar o cómo lo vamos a hacer? Que tú los tires. A ver, primero entonces tenemos a... Eduardo Bojorquez. Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Lo entrevistamos también. A ver, ¿qué dijo? ¿Por qué no se denuncia? Sí, también. Porque te tienes que autoinculpar, Jesús, ¿no? Ok. ¿Sí? Si pagaste la mordida, eres cómplice. Entonces tendrías que ir a decir que eres culpable de un delito. Ok. Por eso no se denuncia. Por eso quitamos, ¿te acuerdas que hubo una reforma anticorrupción que empujó la sociedad civil? Por eso quitamos la denuncia de la Constitución. Se puede seguir haciendo denuncias, ¿no? Ok. Pero ahora se tienen que perseguir ex oficio los casos de corrupción. Uh-huh. Entonces, la Constitución lo que dice es que si Jesús Ibarra en una nota revela un caso de corrupción, es obligación del Estado investigarlo. Sí. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? ¿A quién más? Aarón Grajeda. Okay. A ver, Aarón Grajeda, ojo, porque Aarón Grajeda es ¿Qué puesto tenía? Perdón. Aarón Grajeda fue miembro inicial del Sistema Estatal Anticorrupción, participó en la integración del Comité Ciudadano y ahora desde la academia y como activista forma parte de un organismo Watchdog Nacional Anticorrupción. A ver. Que han venido incrementándose por corrupción tienen que ver lógicamente con los trámites que los ciudadanos hacen, particularmente en ventanilla, y una parte también significativa es el poco control que se tiene con entidades así muy particulares, que son el trato que se lleva a cabo con autoridades de seguridad pública, ¿no?, en lo estatal, y por otro lado que se tiene con policías municipales, ¿no? Entonces los trámites parece que están particularmente en ventanilla son los que están causando esos actos de corrupción, lo que coincide también con indicadores que como Coparmex en México sin corrupción, su base de datos también se ven reflejados. Bien, bueno, ojo, pero ¿qué él dice qué autocrítica hace él de lo que ocurre en Sonora? ¿Sí te dijo algo más de lo que ocurre en Sonora? Sí, en particular Aarón Grajeda, lo siguiente. Digo, porque él fue parte claro, de la construcción de este elefante blanco. Él es un actor clave en esto y fue muy puntual, incisivo en la crítica siguiente. A pesar de que hay un andamiaje que incluye a 7 dependencias que interactúan para vigilar, sancionar, regular, normar, sigue siendo disfuncional y carece de indicadores sólidos para poder medir avances o retrocesos. Eso por un lado. Otro, no se ha pasado de la etapa de instalación y funcionamiento inicial, y lo que hace falta para solidificar esto es garantizar que el funcionamiento de este sistema que hay sea transeccional, que se garantice que sea transaccional y que empiece a generar de inmediato indicadores confiables que se vean reflejados en número de denuncias, bienes recuperados, funcionarios sancionados y en una reducción de estos costos que tienen que ver con la corrupción administrativa, la disminución de las mordidas, menos interacciones corruptas, por decirlo así, entre ciudadanos y funcionarios. O sea, pero sí acepta entonces que fallaron, por lo menos. Sí. ¿No te lo dijo textualmente? Sí. O sea, textualmente sabes que fallaron. El sentido de la regulación es esa. No ha sido suficiente el esfuerzo porque sigue siendo disfuncional el aparato y
falta consolidarlo para que sea transeccional. Los indicadores no los tienen. Entonces, hay una falla. ¿Qué han hecho en 6 años? ¿Qué 5 años? 4 años, no, 2017. 3 años. Pues mira, se ha invertido tiempo y recursos, ciertamente. Se ha conformado por ciudadanos competentes, funcionarios competentes, pero al paso del tiempo, Luis, lo que se aprecia aquí es una simulación, y una simulación acompañada por una disonancia en el discurso y una disfuncionalidad preocupante, porque esto afecta a los hogares y afecta a la competitividad del Estado. Está institucionalizada. Bueno, y ojo, se socializó, pues, es decir, se institucionalizó a todos los niveles y se socializó porque el ciudadano también participa. ¿Y para qué? Porque para que haya un acto de corrupción se necesitan 2. Lamentablemente así es. La dinámica de la corrupción administrativa y la de gran escala tiende a ser así, Luis, lamentablemente. Es una norma, está institucionalizada y pasa más allá de un proceso cultural. Lo que dejan las declaraciones de los especialistas y la encuesta del INEGI es que tendemos a normalizar la corrupción, y eso es muy peligroso porque la vemos como algo que se tiene que hacer cuando en realidad es un gran lastre y un gran flagelo para el bienestar de la sociedad y el avance del país, y poder tener mejores instituciones y una ciudadanía con mejores condiciones de vida. ¿Qué más te dijo Eduardo Urbina y Óscar Serrata? A ver. Eduardo Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Él mencionó precisamente que lo que expresan los resultados del INEGI es también una falta de confianza, que hay un desencanto de la ciudadanía con las instituciones de gobierno porque, además de la corrupción, no le resuelven los problemas más inmediatos. A ver. En un primer momento sí te habla de los retos que tenemos en la entidad para construir una confianza hacia las entidades de gobierno y sobre todo disminuir la percepción de corrupción que tiene el ciudadano en la relación que construye en el día a día con autoridades y con entidades gubernamentales, ¿no? Ese sería el primer reto que mencionaría, que nos arroja este dato. Y en un sentido más amplio, pues también nos invita a reflexionar sobre en qué tanto se ha logrado avanzar en la construcción institucional que se ha generado en los últimos años para combatir justamente la corrupción. Y si bien esto puede tener avances puntuales o se pueden poner en alguna arena de discusión, digamos, el avance también se debería de reflejar en la percepción de los ciudadanos en los temas de corrupción. Bien, ese fue Ernesto Urbina Miranda de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y bueno, de la mano, pues también los resultados indican esto, Luis. La corrupción se esparce tanto y está tan generalizada que tiene este efecto colateral en la conducta de los ciudadanos. Como no funciona la estructura de gobierno, como parece ser imparable y como está tan esparcida a cualquier lado que voy, pues bueno, yo dejo de confiar en mis instituciones, dejo de ser menos comprometido con mi sociedad, y lamentablemente me predispongo a destinar cada vez más recursos de mi bolsa, de mi sueldo, para participar en esta dinámica un tanto pues perjudicial para la sociedad y las familias. Sí es de llamar la atención que a mayor corrupción también se pone en riesgo algo que es muy sensible: el desencanto o el encanto de la gente para salir a votar, por ejemplo, para reclamar que los funcionarios hagan bien su trabajo, para resolver problemas comunitarios en tu colonia, para organizarse mejor como sociedad civil y para estar vigilando el actuar y la acción de gobierno. La corrupción afecta todo esto. Totalmente. Y a ver, tenemos una... Sí, vamos con Óscar Serrato. A ver. El empresario Óscar Serrato. Tenemos una crisis grave de confianza en nuestras instituciones, y ahora que está de moda de que vamos a trabajar todos juntos y hacer pactos, pues no podemos hacer pactos ni podemos transitar en una conversación conjunta si no confiamos entre nosotros. La confianza en las instituciones sigue estando fincada en la familia, sigue estando fincada en iglesias, sigue estando fincada en escuelas, sigue estando fincada en compañeros. El ejército tiene, de acuerdo a esta encuesta,
una percepción de confianza superior, pero por otro lado vemos quiénes están en el fondo del grado de confianza. Gobiernos estatales, municipales, ministerios públicos, jueces, magistrados, sindicatos, policías, diputados, senadores y partidos políticos. Entonces, en esta parte, en esta danza de la desconfianza y en esta parte de una desconfianza, y debo decir, no es una desconfianza gratuita, es una desconfianza ganada por actos de corrupción. ¿Cómo ves? Sería la conclusión, porque el Estado, ¿qué te contestó? Porque hay que, insisto, sí, claro, esto es institucional, es decir, en todo Sonora, es en municipio, es decir, es el gobierno del Estado, ciertamente también, es el sistema estatal anticorrupción, pero es en los municipios también. ¿Qué te dijo el Estado? ¿Qué nos contestó? Mira, durante una semana tratamos de contactar al señor Contralor, Miguel Ángel Murillo Ispuro, pero de alguna manera no tuvimos éxito, Luis. Se nos mencionó que no estaba disponible, que en su momento, cuando la encuesta salió y pasó desapercibida por la crisis del COVID-19, ya se habría hecho una especie de operativo para aparecer en medios y opinar sobre el tema de la corrupción y los resultados del ENSIC. De tal manera que todavía hasta ayer no pudo estar disponible para hablar, lo cual es lamentable porque se pierde una oportunidad de darle voz y que podamos interactuar con él para tener una opinión y una reacción. Y le niega a los ciudadanos también tener la versión oficial del gobierno del Estado ante este problema tan grave. Por otro lado también nos mandaron una nota informativa del gobierno del Estado aclarando un tema paralelo que surgió en días recientes con el estudio del IMCO, que coincidía en algunas cosas evaluando corrupción, aunque con datos un tanto más viejos, ¿no? Pero el sentido es negacionismo y demeritar la información de corte oficial validada por el INEGI con una metodología rigurosa. Demeritarlo y negarlo no quita que esto es información objetiva y que esto es una verdad, Luis. Sonora ha retrocedido en lo que es el combate a la corrupción y los indicadores están ahí para la consulta de la población y son temporales. Cada año o cada 2 años vamos a tener la oportunidad de medir esto conforme progrese el tiempo y ver si en estos años efectivamente se abatió la corrupción o se intensificó. Bueno, queda claro que aquí no se abatió, ¿no? Estamos pues del otro sería bueno, lado. Digo, entiendo que la mejor, pero pues ni Natalia Rivera, ¿dónde está Natalia Rivera? Que es la vocera de todo Sí, esto, hacedora de también, sí. ella, obvio, junto con otros de gobierno, o bien, pues de Aquiles, a lo mejor hubiéramos dicho a Aquiles, pero pues Aquiles ya sabemos lo que va a contestar, ¿no? Es decir, hubiera sido lo mismo los diputados, ya sabemos lo que van a contestar. Pero abonamos a que esto es sistemático. Lo que preocupa es la institucionalización de la corrupción en Sonora, que, como dices tú, se dispersa, se hizo comunitaria, se socializó. A ver, ¿por qué? Porque el ciudadano le está pegando en todo, en trámites, en ventanilla, el problema persiste, porque hay que abonar también. El ENSIC, Sonora bajó en percepción, ¿no? Hay unos datos, creo, de percepción baja. Digamos, baja ligeramente la percepción de la ciudadanía, es decir, la gente percibe que hay menos corrupción y hay menos víctimas por cada 100,000 habitantes, pero en contrasentido en este efecto, lo que aumentó fue el costo de la mordida. Al haber menos personas afectadas por cada 100,000, se encarece la corrupción. Es decir, es como una especie de subasta o mercado, Luis. Pues a ver, qué contrastante. Entonces, no, el causa y efecto es, bueno, como que percibo menos corrupción, pero pago más por... Finalmente, las personas que interactúan en digamos, trámites o contactos con funcionarios, terminan pagando el costo mayor, Luis, en este sentido, al bajar el número de víctimas por cada 100,000 habitantes en lo que son los datos de Sonora. Pues particularmente es un llamado para municipios también, para todos. Ojalá alguien se tomara en serio el tema anticorrupción. Si alguien se lo tomara en serio, si hubiera un liderazgo que se lo tomara en serio, es decir, y una estructura de gobierno como la hay, pero fue una estructura de gobierno que simuló. Es decir, ahí está, los resultados. Sí. Es decir, son datos duros. Sí, Luis, y un último señalamiento. Cuando esto surgió, el boletín oficial del gobierno del Estado, de manera un tanto imprecisa, señalaba que había grandes logros en materia de transparencia y de ejercicio del gasto federalizado.
Y ese es un ejercicio de desinformación un tanto grave por lo siguiente. La ENSIC no mide en ningún módulo y en ninguna pregunta ni transparencia ni ejercicio de gasto federalizado. Ese es un ejercicio de desinformación sensible que hay que señalar también, donde la postura oficial sigue siendo el negacionismo ante un problema rampante. Pues ahí está la información, el llamado, la jalada de orejas pues es sistemático, institucional y ahora sí que justo, ¿no? Para todas las autoridades en Sonora. Gracias. Un placer. Hasta luego. Me voy a ver ¿qué opina usted al respecto de toda esta información? Vaya, ¿no? Ciertamente, pues lo más importante ahorita es la pandemia, pero no podemos dejar de sacar esta información porque el mismo auditorio nos ha dicho y está bien y aún así se nos queda, no tiene información que a veces pues no la podemos publicar. Me voy con Karina Plasencia,